Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El tiempo de Navidad es cristológico y también mariano. La liturgia del tiempo navideño nos va llevando de la mano para que acudamos a nuestra Madre, pidiéndole que nos ayude a ser fieles y a enamorarnos cada vez más de su Hijo. Ayer celebramos la maternidad divina de María y ahora podemos ahondar en su corazón y en su espíritu para aprender de ella, de su vida de oración. Como escribió San José María, que lo tenía bien experimentado. Porque María es madre, su devoción nos enseña a ser hijos, a querer de verdad, sin medida, a ser sencillos, sin esas complicaciones que nacen del egoísmo de pensar solo en nosotros, a estar alegres, sabiendo que nada puede destruir nuestra esperanza. Diversos motivos para concluir que el principio del camino que lleva a la locura del amor de Dios es un confiado amor a María Santísima. Una conclusión, esta es una homilía de Cristo que pasa, y esa conclusión se remonta a los primeros tiempos sacerdotales, cuando escribió el libro Santo Rosario, después de la misa, en la iglesia de Santa Isabel. Al comienzo del año, te pedimos, Señor, la gracia de un amor confiado a tu Madre para llegar a la santidad, a la locura del amor por ti. Ese confiado amor a María nos llevará a implorarle su ayuda para imitarla, para aprender de ella, para avanzar por ese camino de devoción mariana. Podemos servirnos en nuestra meditación personal del himno del Magnificat que nuestra Madre entonó en casa de sus parientes Isabel, Zacarías y Juan Bautista, que está ahí representado en el retablo, y que entonó después de que su prima la reconociera como la madre de mi Señor. En ese contexto, algún autor menciona que como que la Virgen quedó liberada del peso que significaba el secreto de su concepción virginal. Pensaba que en realidad también se puede ver de otra manera, y es que con el saludo de Isabel, María conoce que ya es público lo que hasta entonces era secreto. Por lo tanto, puede exteriorizar las ideas, los sentimientos, las emociones que había experimentado durante esos días pasados. ¿Cómo sería esa oración de María? Ese diálogo con el Señor, sabiendo que lo tenía en su vientre, pues como nuestras acciones de gracias, ¿no? Después de la misa. Pero es la oración de la Inmaculada, de la concebida sin pecado original, de la Madre de Dios. ¿Cómo sería de la plena del Espíritu Santo? Y entonces ella exterioriza su admiración por lo que pudo conocer de Dios, que es muchísimo más de lo que nosotros podemos imaginarnos, pues una intimidad tan grande que ella tenía, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. De alguna manera esta oración es eso, una muestra externa de lo que hay por dentro, y admira el plan salvador de Dios, que miró la pobreza y la humildad de su familia, de esos dos hogares, el de sus propios padres y el de Isabel y Zacarías, compuestos por ancianos estériles, en apariencia olvidados por Dios, y que terminaron siendo escogidos para cumplir la alianza, para redimir al pueblo. San Lucas escribe:
En aquel tiempo María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Esas palabras son como una radiografía de la intimidad de nuestra Madre. El Espíritu Santo nos quiere revelar cómo era la oración de la Virgen, cómo era su identidad, cómo se consideraba ella en relación con el Señor. O mejor aún, podemos decir, cómo se centraba su vida en relación con Dios. Yo pensaba que nos puede servir para nuestra oración mirar algunas características de esa alabanza mariana para pedirle al Señor que nuestra oración vaya por esos caminos, por esos derroteros. La primera característica es esta, que la oración de María tiene como protagonista a Dios, no a ella misma. Un autor escribe que Dios es el sujeto de todos los verbos. Es una oración, está centrada en Él. A veces nos centramos mucho en nosotros mismos, quizá con ganas de mejorar, pero el protagonista soy yo. Mis defectos, mis virtudes, para dónde voy, de dónde vengo, por qué me hicieron, por qué me dijeron. La Virgen proclama a mi alma la grandeza del Señor. El centro es Dios. María proclama, engrandece, alaba, celebra al Señor. Dice este autor, lo propio de la alabanza es reconocer la grandeza de Dios y recordarlo bajo la forma de una plegaria. Algún tiempo tuvimos como intención mensual meditar en la oración, aprender a hacer mejor la oración. Y la mejor manera es pues, el gran Maestro Jesucristo mismo, la Virgen pues que en su intimidad con Él aprendió como nadie más. Y algún libro que estuve leyendo sobre la oración de Jesús, sobre todo la previa pues a ese momento culmen de la pasión y muerte, dice, pues descubre que la principal oración de Jesús es el diálogo agradecido con su Padre. Te doy gracias, Señor, te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios, se las has revelado a los pequeños. Siempre está dando gracias. Muy interesante. Y la Virgen entonces también proclama, engrandece, alaba, celebra la obra del Señor. Reconoce su grandeza y lo recuerda bajo la forma de este himno. Proclama mi alma la grandeza del Señor. La Virgen interpreta lo que le sucede a la luz del plan divino. Nos enseña a preguntarle a Dios en la oración, ¿qué me quieres decir con esta situación? Siempre uno tiende a decir, ¿por qué? ¿No? Pero ¿por qué? Como regañando, ¿no? Incluso a veces también vemos nuestra interpretación de la oración de María es así, ¿no? Cuando el niño se pierde, ¿por qué hiciste esto? Pero un santo como Juan Pablo II dice, no le está pidiendo explicaciones, no le está regañando. Lo que está diciendo, ayúdame a entender, ¿por qué lo hiciste? Bueno, porque tengo que estar en las cosas de mi Padre. Y María meditaba estas cosas en su corazón. ¿Qué me quieres decir con esto? Pero también sale de sí misma y se centra en el Señor. ¿Qué puedo aprender de ti? ¿Qué puedo aprender de tu vida, de tus enseñanzas? ¿Qué harías en mi caso? Como María es la llena de gracia, su oración ilumina, aporta el sentido divino a las experiencias humanas y precisamente por eso lleva consuelo, fortalece, apoya, que es lo que pasa en este caso con su prima Isabel y su pariente Zacarías. En este momento podemos considerar la sugerencia concreta de un sacerdote exegeta que decía, me parece que esta es una anotación de gran fuerza psicológica, porque nos ayuda a cantar el Magnificat cuando experimentamos en nosotros mismos algo verdadero y auténtico, algo que nos permite a la luz de la fe recobrar el sentido salvífico del pasado y la esperanza del futuro. No sé cuántas veces te habrá pasado que te has visto en tu oración diciendo, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Podría ser como una especie de santo y seña, una ejaculatoria, pues qué mejor oración que una oración transmitida por el Espíritu Santo, revelación del Espíritu de María, cantar el Magnificat. De hecho, pues también hay unas piezas musicales bellísimas, ¿no? Viene ahora a la mente la de Bach, por ejemplo, también
La manera de descansar, de rezar, de hablar con Dios es escuchar esas piezas y decir, ¿cuánto puedo aprender, no? Experimentar, recobrar el sentido salvífico del pasado y la esperanza del futuro. Se trata de un elemento particularmente importante para orientar nuestra oración y nuestra vida. Al comienzo de un año, en el inicio de una nueva etapa, al mirar lo que tenemos por delante, esa llamada a la santidad que se concreta en un trabajo profesional específico, en unos encargos apostólicos concretos, podemos aprender de María a resaltar el protagonismo de Dios, la importancia de su gracia y pues la humildad de nuestro concurso. Bueno, esa es la primera idea, protagonismo divino. La segunda característica de la oración de María, de acuerdo con el Magnificat, es que su fe es ilustrada, racional, fruto del estudio y la contemplación de la Escritura. Siempre pues se tiende a ver, hombre, que si esto hay un himno previo, que si tal, pues también pues la riqueza de la oración de María es muy grande y la gracia del Espíritu Santo infinita. Y ella en la sinagoga pues había escuchado tantas veces esos himnos del Antiguo Testamento, los salmos que brotan aquí, ¿no? El Éxodo mismo, el himno de Ana, la madre de Samuel. En esta oración de María encontramos entonces la riqueza escriturística de su espiritualidad, como señaló el Papa Benedicto XVI en esa exhortación sobre la palabra de Dios, donde dijo: deseo llamar la atención sobre la familiaridad de María con la palabra de Dios. Hay que pensar, es importante tener libros que ayudan mucho, autores espirituales recientes, que dan luces, pero fundamentalmente la gran fuente de nuestra oración debe ser la Sagrada Escritura. Esto resplandece con particular brillo en el Magnificat. En cierto sentido, aquí se ve cómo ella se identifica con la palabra, entra en ella. Alguna representación gráfica de la Anunciación muestra a la Virgen con un pergamino en la mano, donde el ángel está anunciándole, ella está leyendo la Escritura. Y a veces dibujan en el pergamino a la misma Virgen. ¿Qué es esto, no? Ella entra en la palabra, ella está en la palabra. En este maravilloso cántico, la Virgen alaba al Señor con su misma palabra, y entonces el Papa en la exhortación cita la primera encíclica, la Deus Caritas Est, donde había dicho: el Magnificat, que es un retrato de su alma, por decirlo así, está completamente tejido por los hilos tomados de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Y así se pone de relieve que la palabra de Dios es verdaderamente su propia casa. Qué bonito, podemos aprender esto, que la palabra de Dios sea nuestra casa, de la cual sale y entra con toda naturalidad. Es ese diálogo permanente de María con el Señor. Qué luz tan grande nos puede dar para nosotros. A veces tenemos autores o tenemos, no sé, música. ¿Qué tenemos en la cabeza? Nuestras historias, nuestros planes. Lo que la Virgen tiene en la cabeza es la palabra de Dios. Es verdaderamente su propia casa. Habla y piensa con la palabra de Dios. Incluso cuando va a rezar, pues ¿qué reza? Lo que estaba en el Antiguo Testamento. Los salmos, el himno de Ana, los himnos del Éxodo. La palabra de Dios se convierte en palabra suya y su palabra nace de la palabra de Dios. Entonces decíamos, ¿cómo reaccionaría, Señor? También, ¿qué dirías tú, Señor? ¿Cómo lo dirías? Así se pone de manifiesto, además, que sus pensamientos están en sintonía con el pensamiento de Dios, que su querer es un querer con Dios. Y comenzando el año, tiempo de propósitos, de proyectos, ¿qué mejor propósito que este, Señor? Que mis pensamientos estén en sintonía con tu pensamiento. Madre mía, que mi querer sea como el tuyo, un querer con Dios, que rechace, que me duela, que inmediatamente abomine, aborrezca hasta el pecado venial mínimo deliberado. Al estar íntimamente penetrada por la palabra de Dios, puede convertirse en madre de la palabra encarnada. Varios años atrás, San José María también había considerado ese aspecto de la oración de la Virgen y decía que la alegría del Magnificat era fruto
del trato habitual de la Virgen Santísima con Dios, que llevó a la plena identificación de María con la palabra de Dios. Dicen amigos de Dios, nuestra Madre ha meditado largamente las palabras de las mujeres y de los hombres santos del Antiguo Testamento que esperaban al Salvador y los sucesos de los que fueron protagonistas. Ha admirado aquel cúmulo de prodigios, el derroche de la misericordia de Dios con su pueblo, tantas veces ingrato. Al considerar esta ternura del cielo, que después llamaría Francisco, ¿no?, esta palabra ternura, la Virgen, meditando la Sagrada Escritura, descubre la ternura del cielo, incesantemente renovada. Brota el afecto de su corazón inmaculado, que estamos meditando ahora. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Y concluye, los hijos de esta Madre buena, los primeros cristianos, han aprendido de ella. Y también nosotros podemos y debemos aprender. Bueno, y en eso estamos, ¿no? Hemos hablado del protagonismo divino, de una piedad ilustrada, centrada en la Escritura, y así podemos llegar a un tercer aspecto, que medio consideramos antes, y es, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. La Virgen se fija en las obras del Señor, de la historia, y en las obras del Señor en sí misma. Nosotros en nuestra oración también vamos aprovechando para agradecerte, Dios nuestro, tantos bienes en nuestra historia personal, que viene muy bien en esta época de balance, todo lo que nos has dado, ¿no? La familia, la fe recibida, la llamada, desde luego, tantos años en la iglesia, en la obra, la compañía de hermanos y hermanas nuestras que nos han ayudado a ir adelante con su ejemplo, con su santidad, con sus luchas, también con las dificultades, porque todo ayuda a crecer. Dale gracias al Señor ahí, en tu propia oración, en tu propia vida, la existencia entera. Obviamente uno valora los últimos meses, ve puntos en los que definitivamente hay que avanzar, agradece tantos dones, también la cruz que el Señor ha permitido, porque es amor, es bendición. Nos sabemos mirados por Él. Somos conscientes de que también ahora, Señor, en nosotros has sido poderoso, has hecho grandes cosas, obras grandes en mí. De hecho, estar aquí ya es una obra muy grande. Tu nombre es santo. Tu misericordia llega a tus fieles de generación en generación. Entonces, vemos que María considera y agradece la obra del Señor. Por eso el himno tiene como dos partes. La primera es que la Virgen alaba agradecida las obras que Dios hizo en ella misma, y en la segunda reconoce las obras que hizo por su pueblo Israel, cumpliendo la alianza. También nosotros, nuestra oración no puede ser solo íntima, personalísima, sino que también somos parte de una familia espiritual, de la iglesia, de la humanidad, y rezamos con ella, con el mundo entero. Pedimos por la paz, pedimos pues por la santidad de la gente, por las vocaciones, que los cristianos sigamos influyendo positivamente en la sociedad. Pero es bonito ver cómo María retorna al comienzo, valora todos los detalles de su vocación y recuerda con cariño la llamada, que la define así: Dios la ha mirado. Estos días algún amigo molestamos recordando ese himno tan bonito, pues es una molestia grata. Sonriendo has dicho mi nombre. Es una manera de resumir lo que es la vocación y saber qué es lo que hizo el Señor con nosotros. La Virgen lo dice, ¿no? Ha mirado, me ha mirado. Mi alma engrandece al Señor porque me ha mirado. A mí que soy tan poca cosa. Pues eso lo dice ella, imagínate tú y yo qué podemos decir. Ha mirado la humildad, la pobreza de su esclava. Nuestra Madre ensalza el poder, la santidad y la misericordia de Dios. También se puede decir que Dios obra por medio de la santidad del nombre, entendida como poder. Y esa alusión al poderoso recuerda el comentario del ángel Gabriel en la Anunciación. Aquí Lucas
Lucas es un gran escritor, la verdad. Y entonces, además de que obviamente inspirado al Espíritu Santo, fortalece mucho todas esas capacidades naturales que tenía. Pero aquí va llevando de este himno de la visitación a lo que pasó en la Anunciación. Cuando la Virgen dice que el Señor es poderoso, está recordando que Gabriel le dijo, para Dios nada es imposible. Pero no es un poder amenazante, el Señor lo emplea para salvar a los hombres. Y por eso la cubrió a ella con su sombra y ahora lleva en su vientre al Salvador del mundo. Benedicto XVI dice que esta visitación es la primera procesión del Corpus Christi. María lleva a Jesucristo en su vientre, pues por todos aquellos senderos hasta terminar en Ain Karim. Y con él presente allí está exultando. Es una oración, podemos decir litúrgica, está hablando con Dios encarnado, ahí en su vida, en su corazón, en sus vísceras también. De esa manera podemos concluir que, dice otro escritor, María relee la historia de la salvación a partir de su experiencia personal que le permite comprenderla de una nueva manera. Entonces vamos viendo protagonismo de Dios, fe ilustrada, agradecida, y pasamos ya a la cuarta característica que es, ya hemos mencionado, su humildad. María se considera aquí en la visitación esclava, porque ha mirado, decíamos, la humildad de su esclava, que es el mismo estatus que se había dado, con el que se había definido ante el ángel en la Anunciación. He aquí la esclava del Señor. Lo más contracorriente de la cultura contemporánea. Pensemos en Nietzsche, no en el cantante, sino en el filósofo, quien decía que la moral de esclavos es perjudicial porque impide a los humanos alcanzar su máximo potencial, que para él sería la moral del superhombre. Sin embargo, María orgullosamente se considera como el timbre de su gloria ser la esclava del Señor. Y sabemos que efectivamente es lo mejor que le pudo haber pasado. Este es quizá el punto clave de la espiritualidad mariana. La humildad es la verdad. Y la Virgen ha estado en tal grado de unidad con el Señor que quedó repleta de esa actitud divina que causó la encarnación de la segunda persona, la Santísima Trinidad. Podríamos decir, María aprendió a ser humilde de la humildad divina. Por eso no tiene recato en considerarse esclava de aquel que se hizo esclavo, de aquel que siendo, dice San Pablo, de condición divina, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo. Por eso escribió Dante Alighieri ese poema tan bonito, el último canto del paraíso. Virgen Madre, hija de tu Hijo, la más humilde y más alta de todas las criaturas, término fijo del designio eterno. La más humilde y más alta. Bueno, la atención al protagonismo de Dios, la consideración y gratitud por su designio salvífico y la humildad de María la llevan entonces a la quinta característica de su oración, a estar alegre. Ya nos hablaban de la alegría y este es el verdadero fundamento de la alegría, de acuerdo con la invitación del ángel desde la primera palabra de su anunciación, alégrate, que recordaba la profecía de Sofonías, como nos han recordado en las clases. Alégrate, hija de Sión. Y el ángel le dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ese regocijo del Espíritu de María, en el versículo 47, es el mismo verbo de la alegría del Bautista en el versículo 44. Dice, la criatura saltó de alegría en mi vientre. La misma palabra con la que salta de gozo el Bautista es el gozo que tiene María, el Espíritu suyo. Hay un exégeta que comenta que la Virgen da rienda suelta a una alegría que marca la tonalidad y el clima característico de la nueva era que se abre paso. La Navidad es un tiempo que nos recuerda esto, la alegría, la paz que el Señor vino a traer, y meditando la oración de María, pues descubrimos que efectivamente no se trata de que nos salga todo bien, de que vayamos viento en popa y a toda vela. A veces, bueno, sabemos que en última instancia también nos lo enseñó nuestro Padre, la alegría tiene sus raíces en forma de cruz.
Y ya en Navidad también vemos pues la cruz que se cierne sobre la Sagrada Familia desde el primer momento. El censo mismo es una contradicción de las cuales se sirve el Señor pues para que se cumplan las profecías, el destierro en Egipto que hemos considerado antes, la matanza de los inocentes. Desde el primer momento el Señor nos muestra que esa alegría que trae tiene un fundamento pues en el sacrificio, ¿no? En la redención. Benedicto XVI comentaba, María, precisamente por esa actitud interior de escucha que hemos visto, es capaz de leer su propia historia, reconociendo con humildad que es el Señor quien actúa. En su visita a su prima Isabel, prorrumpe en una oración de alabanza y de alegría, que es celebración de la gracia divina, que ha colmado su corazón y su vida, convirtiéndola en la Madre del Señor. Alegría que no es como ¿qué dijéramos? Un propósito, ¿no? Un esforzarse. No, es un fruto natural de estar pensando en Dios, pensando en su obra. Por eso vemos que es tan importante el ejemplo de María, de la oración. Si uno está pensando en todo lo bueno que hace el Señor, pues la oración será de alabanza y de alegría, de celebración. Si uno está pensando en lo malo que es el mundo, en lo mala que es la vida, en lo difícil que es el gobierno, en las circunstancias externas, en fulanito, en menganito, en lo mal que me tratan, en que la dificultad del mundo, de la iglesia, de esta medida, de aquella otra, ve la vida negativa, con problemas, con dificultades, que los tiene, pero si uno lo ve, Dios está orando. Y si uno se está fijando en su oración, en la palabra de Dios, en la obra salvadora, en que Jesús se ha encarnado, en que María es nuestra madre, en que José es nuestro Padre y Señor, en que la gracia de Dios es infinita, en que el brazo de Dios no se ha cortado, pues ¿cómo va a afrontar uno la vida? Pues con optimismo, con esperanza, que dice el Papa Francisco, optimismo es como un sentimiento, ¿no? Esperanza es una virtud, una confianza que procede de la fe. Es decir, pues, sembradores de paz y de alegría, claro. Somos del equipo triunfador. Entonces hay que mirar la vida con sonrisa, con alegría y transmitirla. No dejarnos opacar por la realidad del mal en el mundo y de la obra del diablo. Madre nuestra, ayúdanos a entrar por ese camino de alabanza, de acción de gracias, de alegría. En el Cántico del Magníficat sigue diciendo Benedicto, María no mira solo lo que Dios obró en ella, sino también lo que ha realizado y realiza continuamente en la historia. Es esa alegría del Evangelio la que habla el Papa, ¿no? Que es como el centro de su pontificado. Y ya para ir terminando, la narración de Lucas muestra que el himno de María es una oración de la persona entera, en unidad de vida. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. No es que las palabras y las ideas vayan por un lado y los afectos, los sentimientos por otro. No, el alma que engrandece al Señor es, según algunos autores, el yo consciente interior, mientras que el espíritu que se alegra son los afectos, ¿no? Distintos del entendimiento. Es poner en Dios cabeza, pues entendimiento, voluntad, sentimientos, amar a Dios. Hablar con alguien en esto y gozar con Dios, ¿no? Ver a Dios en las cosas buenas de la vida, aprender a disfrutar la vida también con Él y ver que si permite que haya contradicciones, que haya dificultades, que nos une a su cruz, pues también nos da tantas bendiciones, tantas alegrías, tantos motivos de gozo. La misma vida fraterna es notorio. Pues que también nosotros como ella pongamos todo para adorar al Señor. Don Fernando, el Padre, aclara que ese magnificar, ¿no? Traducido como magnificar, hacer grande a Dios en nuestra vida de María, nos lleva a que nosotros también queramos como ella glorificar, dar gloria al Señor haciéndolo grande en nuestra alma, en nuestras obras, abriéndole todo el espacio de nuestra vida y haciendo grandes, queriendo y sirviendo a los demás. Podemos formular también ese propósito de abrir espacio a Dios en nuestra agenda, en nuestro corazón, en nuestra voluntad, en todo nuestro ser. Un amor que se manifestará obviamente en el amor a los demás, como vemos que hizo María visitando a su prima Isabel. Pero bueno, se nos acaba el tiempo y concluimos
Y nuestra oración pidiéndole a la Virgen que nos ayude a rezar con esas características de su modo de dirigirse a Dios, centrada en el Señor, con estudio, agradecida, humilde, alegre, en unidad de vida, creyente. Como escribió nuestro Padre, nuestra oración puede acompañar e imitar esa oración de María. Como ella, sentiremos el deseo de cantar, de proclamar las maravillas de Dios, para que la humanidad entera y los seres todos participen de la felicidad nuestra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.